tenemos 4 o 5 temas ya montados, bastante delimitadas las líneas a seguir, intentando componer un poco 4 o 5 más para ir a junto a Chichi, a Carballiño, a tomar un pulpo y a ver si grabamos algo. Todo fluye en cuanto a esa política. Me refiero, todas las letras, digamos, me dejan a mí un poco la gestión del tema. Y sobre todo me miro muchas veces en un espejo y digo, soy demasiado gilipollas, demasiado estúpido. Y ese mismo reflejo lo veo en la sociedad en la que vivimos, en la televisión, en todo eso. Entonces salen este tipo de historietas. Y lo del golf viene a causa de ese mismo, ¿sabes? El golf es un deporte elitista, un deporte sin descuido, ¿sabes? Que nadie se mancha, todo muy etiquetado. ¿Sabes lo que quiere la gente? La gente quiere, ¿sabes? Ese glamour, entrar en las mejores fiestas, siempre elegante. Entonces quisimos juntar lo que es Afoni con, ¿sabes? El metal o el rock metal que podemos hacer nosotros, o la música un poco agresiva con esa estupidez. Digamos, todo basa en la estupidez en la que vivimos. Espero que sí, ¿sabes? Porque a día de hoy, ¿sabes? Estoy componiendo cosas, la cabeza muchas veces, ¿sabes? Las letras dependen por lo menos a mí me pasa del estado de ánimo. Hicimos una propuesta para, ¿sabes? Que gente enviara sus letras o inquietudes o la frase mítica que suelta uno para hacerse gracioso, ¿sabes? Cualquier cosa que tal. Y se enviaron, la verdad que, o sea, nos llegaron casi 200 y pico mails, pero me quedé muy sorprendido. Sorprendido en el tema de que, ¿sabes? La gente escribe, ¿sabes? Está enamorado siempre o tal, o no sé si es lo que estamos, ¿sabes? Están siempre, o sea, la radio fórmulas escupiendo, pero mucha canción de amor, mucho mal de amores. Yo acepto eso, ¿sabes? Hasta ahora nunca me vi en una situación de esas, a lo mejor no será porque, ¿sabes? Tengo una estabilidad desde hace 15 o 16 años, nunca tuve esa necesidad, pero la gente la verdad que me sorprendió muchísimo el hecho de escribir sobre eso. Que conste, hay gente que escribió, ¿sabes? Mandó cosas muy buenas, ¿sabes? Perspectivas que realmente era lo que se quería, ¿sabes? Ver un poco lo que piensa la gente de a pie, ¿no? La gente como nosotros. Y bueno, entre comillas, quitando un tanto por ciento bastante grande que se dedicaba a eso, al amor o al mal de amores, pues me podré quedar a lo mejor con una para poder hacer una canción, pero del resto sí que me interesa más lo otro, o yo creo que a Phonic le interesa más eso que el mal de amores. El mal de amores o al amor o como se le quiera llamar, eso está todos los días escupiendo las radiofórmulas. Yo también tengo mis cábalas, mis cosas hechas, y trataré de lo que tengo yo, con lo que nos mandó la gente, intentar mezclar, que sí hay cosas que mandó la gente que yo lo que quería, me refiero. Realmente la música se hace, primero, para uno mismo, y segundo, para llegar a la gente, ¿sabes? Si no es para llegar a la gente, ¿sabes? Te quedas en el local y no das conciertos, sería una estupidez. Y sí hubo cosas que escribió la gente y, ¿sabes? Que yo me sentía identificado con eso. Entonces, eso lo voy a valorar. Porque así como me siento yo identificado, seguro que hay más gente que, ¿sabes? Que se siente identificado. Realmente, lo que interesa es que tú cuando sales a un escenario y transmites lo que estás cantando o lo que estás tocando, ¿sabes? Una canción, llega a la gente, eso es lo que realmente se aprecia, vale, y es lo que hace, yo creo que subir a un grupo. Oh
que do Depor, a xa do Celta, xa do Porto, e do Lesa, a xa do Campos, que o de do Braga, do Polo Sporting e o Terisana. Vamos xogar a nosa liga